Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alectus Pizarro y hoy veremos un viaje en el bus F26 de Transporte Público de Santiago, otro episodio de la serie Ando en Micro. El bus F26 circula en la zona sur de Santiago, en la comuna de Puente Alto. El trayecto entre Villa Padre Hurtado y San Carlos demora cerca de 40 minutos, destacando la estación Las Mercedes de línea 4. Mi viaje comienza justamente en la línea 4, en la querida estación Trinidad, con esta curva tan bonita. Tenía que llegar a la estación Las Mercedes. En ese lugar me juntaría con Diego, otro aficionado que tiene un amigo conductor en el bus F26. Era un día de invierno, las montañas estaban llenas de nieve, todo se veía muy hermoso, un día ideal para pasear y disfrutar de Puente Alto y, por qué no, también de trayectos de este tipo en la ciudad de Santiago. Era bonito, muy bonito. Más rato, en Las Mercedes nos quedamos en un paradero para esperar el bus de este episodio. Un bus muy bonito y bien cuidado, pero que también tiene sus horas contadas o días contados, porque van a renovar toda la flota de estos servicios en el otro año. Afortunadamente no esperamos por mucho rato, pero pudimos coincidir y poder grabar este bus tan bonito. El viaje para nosotros comienza en el terminal La Primavera de STP Santiago, uno de los terminales que tiene esta empresa para sus servicios en Puente Alto. Todos los buses locales de Puente Alto funcionan con este color amarillo, esta empresa y esta letra, la letra F, los recorridos F. Desde el terminal salimos, pero la ruta no empieza directamente acá, sino que en otro paradero. Hay un tramo corto que el bus hace vacío, sin público, hasta que llega a ese primer paradero en calle San Carlos con Chiloé, en la Villa Pacífico Sur. Ahora bien, mirando todo el entorno, ¿por qué grabar el bus F26? Yo creo que tenía 3 razones, aunque en realidad si no tuviera razones igual lo habría hecho. Y una de esas razones, tiene relación con ese cuento Amigos Micreros, que está en el libro Corte de Cinta. Si han leído el libro, que es un libro de mi autoría, pueden comentar también que les ha parecido ese cuento, compartirlo con los demás que ven el video. Afortunadamente cada vez hay más aficionados, más niños y jóvenes que siguen esta bonita pasión por el transporte, por tomar fotos, por compartir, por hacer viajes juntos. Y dentro de ellos, Diego es uno de esos aficionados. Él siempre publicaba fotos de este bus. No sabría decir si es su bus favorito, pero sí era un bus especial para él, tal como yo tuve otros buses muy especiales, donde compartí con amigos o tuve anécdotas bonitas. Con la nueva licitación hay una parte de los recorridos de Santiago que tendrá flota nueva, y los recorridos locales de Puente Alto. Todos estos servicios con letra F son justamente uno de esos beneficiados. Todos estos buses amarillos van a ser dados de baja, llegarán buses nuevos, algunos buses eléctricos, y me parece bonito poder hacer un viaje en este bus en especial, que quede registrado para la posteridad antes de que llegue la flota nueva y este bus quede en el olvido. Y otra cosa que no es razón, pero que ayuda bastante, es que el bus F26 es un recorrido tranquilo, el público es bueno, es gente tranquila. Cada recorrido tiene su fama. Los conductores o la gente que conoce del tema, la gente que trabaja o que viaja mucho, sabe qué recorrido es liviano y qué recorrido es pesado, por ponerlo de algún modo. Pesado es un recorrido con personas difíciles de tratar o que es más conflictivo. Y en este caso el bus F26 es tranquilo, la gente es amable, en la jerga uno le diría que es un recorrido taza de leche, muy sencillo, muy tranquilo. Los buses locales están para acercar sectores residenciales con el metro, eso lo he dicho muchas veces, con las avenidas principales, con los centros comerciales. Y algo que me gusta del bus F26, además de todo lo que comenté antes, es que representa distintas caras de Puente Alto. Puente Alto es una comuna enorme, de las más pobladas de Santiago, pero la gente que nunca ha venido, que es mucha,
no tiene idea de la diversidad que tiene, porque es una ciudad dentro de una ciudad. Que suena muy obvio considerando que Puente Alto era una ciudad aparte, era un pueblo separado de Santiago, con viñas, la papelera, otras industrias, pero no es tan obvio cuando ves el mapa y lo ves todo integrado, y no es tan obvio tampoco cuando ves poblaciones, casas bonitas, sectores comerciales, industrias y todo en un trayecto corto, integrado. Pero efectivamente Puente Alto es como una ciudad aparte. A esta zona le tengo un cariño especial porque cuando vine a hacer el examen de conducir hace años para la licencia de conducir, me tocó conducir el auto en esta zona y es muy bonita, muy tranquila. Yo no la conocía antes del examen, pero mientras circulaba por aquí me gustaba mucho ver los parques, las plazas, las casas. Fue una muy grata sorpresa. Y en ese examen vi algunos buses del F26, además de otras rutas más también. Y yo decía, alguna vez voy a conocer este bus, voy a grabarlo, voy a ver qué ruta hace y acá estoy. Son cosas sencillas, no es un viaje al Caribe, no es el diploma de un curso bacán, pero son sueños bonitos y sencillos, ver una micro, querer viajar en ella y estar acá ahora, disfrutando, relajado, mirando, mirando y mirando. Tal como a ustedes, quizás les pase, esta serie Ando en Micro es bonita por muchas cosas, entre ellas porque miramos y conocemos cosas nuevas, rincones nuevos, la ciudad se ve distinta, tiene otra vida. Y hablando de otra vida, llegamos a la estación Las Mercedes, la intersección con Avenida Conchitoro, una arteria muy importante. Hay sectores comerciales, está el centro comercial Plazuela Independencia, hay otro centro llamado Espacio Urbano Puente Alto, hay cines, la estación de metro, un sector con mucho público. Las Mercedes es una zona muy concurrida, que es algo que se nota y que se intuye también con todo lo que les conté. También está cerca de Plaza de Puente Alto y de la municipalidad. Cuando uno viaja en línea 4, sube o baja mucha gente, tanto en las Mercedes como en la plaza. Son estaciones importantes. Yo no me fijé porque estaba al otro lado de la ventana, pero en San Carlos con Conchitoro hay una casona antigua. San Carlos es la calle que tomamos ahora y por la que vamos a estar casi todo este rato. Esa casona es un monumento histórico que yo no lo conocía, me enteré ahora haciendo el episodio, digamos. Era una bodega de vinos, era el Fondo San Carlos, la Viña San Carlos, y como se imaginarán, esta avenida era el camino principal dentro de la viña, y esta viña, esta zona, tenía viñedos para producción de vinos. El fondo era enorme, hizo vinos de exportación, después fue bajando la calidad y ya el vino no se exportaba, pero fue muy importante para la época. ¿Recuerdan dónde empezamos la ruta? Más o menos por ahí, por esa zona, comenzaba la viña y terminaba en Camilo Enríquez, que es muy cerca de donde terminamos nosotros. O sea, hace 100 años, todo esto que veremos en la ruta, todo esto que pasamos y todo lo que vamos a ver, en realidad eran plantaciones de vides y nada más, solamente habían viñas y viñas y viñas y viñas y viñas. Y ahora son casas, muchas casas muy diversas, hemos visto una gran diversidad de casas y seguiremos viendo otra diversidad de casas. Muchas casas, muchas villas, pero antes era campo, todo esto era campo. Esa ruralidad, esa parte campestre, sigue existiendo en Puente Alto, pero en sectores reducidos, porque ahora casi todo es urbano, y se ve más en Pirque, que está un poco más al sur, después del río Maipo está Pirque. Ahí pueden ver viñedos, campos, y sigue siendo un poco esa atmósfera o ese aire de cómo era Puente Alto hace 100 años atrás. A día de hoy, como lo vemos, casi todo corresponde a casas, sectores residenciales, muchas casas, algunas plazas, micros y micros y micros y micros. Y yo, hablando de micros, justo pasó el bus Marco Polo Torino amarillo. Es bonito ese bus, me falta grabar un episodio en él. Estamos en San Carlos con México y por mientras esperamos en esta esquina,
Veamos la ficha y seguimos con el viaje, aunque nos queda bastante poco. Este bus es un Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U, año 2010. Tiene la misma distribución de espacios que muchos buses de este modelo. Hay montones de episodios de ellos y al final también veremos el interior. Este bus ha trabajado toda su vida útil acá en Puente Alto. Llegó originalmente con un color morado porque los recorridos F eran de color morado. A mí me trae recuerdos porque cuando llegaron estos buses con patente CJ, que fueron muchos, pude conocer algunos de estos buses en Mersán, que es el lugar donde les ponían los validadores VIP, los GPS, toda la tecnología. Había buses rojos, también había buses blancos y había buses de STP Santiago con los dos colores, buses amarillos y buses morados. Entonces, cuando los veo en la calle, me recuerda a esa tarde. Siempre fue muy entretenido, siempre es bonito ver buses nuevos, tienen su cosa especial. Muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias y también a quienes apuestan y compran mis libros. Hay packs con descuentos, ventas por correo electrónico. Escribir es otra linda pasión que tengo y si te gusta lo que hago, amarás mis libros. De verdad, muchas gracias por comprarlos y apoyar y apostar por mi trabajo. Cruzamos la avenida México. La mayoría de los buses usan esta calle y van hacia el terminal Piandino, que está a los pies del cerro. Nosotros pasamos cerca de un consultorio, un centro de salud familiar, y la ruta cambia, las casas cambian, en realidad queda muy poco de recorrido, pero lo hemos pasado bien. Para mí ha sido muy grato. En algún punto podemos ver el Cerro La Ballena y vemos la forma que le da nombre a ese cerro. Yo creo que es el lugar donde mejor hemos podido ver esa forma, porque el cerro lo hemos visto en varias partes, en otros videos, en otras rutas, incluso en el viaje de línea 4 del metro, pero acá se ve mejor, o por lo menos esa es mi impresión. Santiago tiene varios cerros en el valle, cerros aislados, cerros isla se llama, en medio del valle. Y como veníamos del metro y vamos en zona de casas, en realidad el público va bajando nomás, pero ya nos sube gente, vemos las montañas con nieve, una vista hermosa, pero cada vez queda menos y menos público. Y siempre da gusto ver las montañas de ese modo. El resto son casas, vemos colegios, casas, casas y casas. Eso es el tramo final del bus F26. Algo muy típico también de estos buses locales que siempre sirven sectores residenciales. Yo siempre publico viajes en transporte público, es bonito poder compartir esta linda afición, esta pasión. Siempre agradezco mucho por la sintonía de todos, por sus buenos comentarios, la buena onda. Obvio quedan invitados a seguir viendo otros trayectos, el viaje en línea 4 que es bellísimo, muy lindo, el bus F08 que lo hicimos después, entre otros viajes más que hay muchos. En este canal de YouTube hay muchos viajes. Nosotros, por otra parte, estamos llegando al punto final, a la avenida Las Torres con Tobalaba, donde termina este recorrido, el bus F26. Esto es el bus por dentro, aunque ya conocen estos buses Cayo Mondego H, y si no los conocen, hay muchos episodios en ellos. Hay más de 1000 buses de este modelo en todo el transporte público de Santiago y son todos parecidos. Por dentro son muy parecidos, hay algunas diferencias sutiles entre uno y otro, pero son sutiles. Un bonito registro para la posteridad de un bus que ha tenido muy bonito cuidado. Una linda aventura, en mi caso le agradezco a Diego por la buena onda, también al conductor Julio y a Leonardo que trabajan este bus. Julio estaba trabajando este bus ese día y Leonardo era el conductor titular. Es bonito poder retratar y disfrutar de un bus bien cuidado. Son cosas que uno rescata en el transporte público, esos detalles bonitos, la preocupación por la máquina. Así que eso, un abrazo gigante para todos, que estén súper bien, que Dios los bendiga mucho y que sigan disfrutando de todo, que sigan disfrutando de otros videos y que tengan linda semana. Chau, cuídense, que estén bien, bendiciones.